Vamos a hablar de temas económicos. ¿Saben ustedes qué es el seguro de depósitos y cómo funciona? Se trata de una herramienta que permite que el propio sistema financiero nacional y las instituciones de la economía popular y solidaria puedan enfrentar las dificultades que eventualmente tengan sin recurrir a lo que en el pasado se llamó salvataje por parte del Estado. Este es el tema de nuestra entrevista de hoy. Eugenio Paladines, economista, máster en Historia de Pensamiento Económico, gerente general de la Corporación de Seguro de Depósitos. Economista, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un gusto tener la oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía. Primero, cuéntele a nuestra audiencia qué es la Corporación de Seguro de Depósitos. La Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Seguro de Seguros Privados administra justamente estos tres instrumentos: el seguro de depósitos, el fondo de liquidez y el seguro de seguros privados. El seguro de depósitos es un mecanismo ante el cual, en caso de una posible liquidación de una entidad financiera, la ciudadanía está totalmente asegurada de recibir parcialmente o la totalidad de sus depósitos gracias a este seguro, que cubre hasta por un monto máximo de $32,000 los depósitos de la ciudadanía en las entidades del sector financiero privado y en las entidades del sector financiero popular y solidario para montos que van entre $1,000 y $32,000. Pero este valor de 32,000, que es un techo, cambia, me parece, cada año, ¿verdad? Se va actualizando, pero actualmente está fijado en $32,000 y la ciudadanía tiene que conocer que el 98 y 99% de los depositantes en ciertos casos están totalmente cubiertos, es decir, tienen depósitos por debajo de los $32,000. Entonces, la mayoría de los ecuatorianos, es decir, el 99% de los depositantes, está seguro de que tiene un seguro que cubre la totalidad de sus depósitos en el caso de que una entidad financiera entre en proceso de liquidación. A ver, para entender un poquito aquello, en los últimos tiempos se generó el cierre de dos instituciones bancarias privadas, bancos que no forman parte de las grandes instituciones financieras, pero que estaban allí en el sistema, el Banco Sudamericano y el Banco Territorial. En ese caso, por ejemplo, prácticamente la totalidad de sus depositantes fueron cubiertos por ese seguro de depósitos, en base a que nos dice entre el 98 y el 99% tienen depósitos o saldos inferiores al techo establecido por ley. Así es, el seguro de depósitos entra a funcionar de una forma muy ágil y rápida. Actualmente tenemos un plazo máximo de 20 días. Tenemos máximo 20 días para pagar a todos los depositantes para devolver la plata, el seguro que les protege hasta el monto máximo, en este caso de los bancos, de 32,000. Y sí, usted tiene razón, ya hemos actuado con entidades financieras del sector privado, pero también con entidades financieras del sector de la economía popular y solidaria. Hablamos de las cooperativas ahí. Exactamente. ¿Cómo se está manejando aquello? Porque sí se ha escuchado en los últimos tiempos de cierre de algunas cooperativas. Sí, esos cierres se han manejado de una forma bastante técnica. Primero, la ciudadanía debe conocer que los procesos de liquidación en ocasiones se deben a que las entidades no cumplen cierta normativa. Es decir, no necesariamente tienen graves problemas, sino que el ente de control ha considerado que su gestión no es adecuada. Entonces entra en un proceso de liquidación. En este caso, 32 entidades ya han sido beneficiarias, digamos, del seguro de depósitos porque sus depositantes recibieron de forma inmediata el seguro de depósitos. Obviamente, la cobertura va cambiando. Para los segmentos más pequeños, que por ejemplo el segmento 5, la cobertura es de $1,000. Para las cooperativas que están en el segmento 1, que son las entidades más grandes, que tienen activos por encima de los 80 millones, la cobertura es de hasta 32,000. Entonces, aquellos depositantes que tienen depósitos mayores a estos montos máximos, sí deben esperar el proceso de liquidación que está a cargo del organismo de control. El organismo de control nombra un liquidador y el liquidador va pagando al resto de los depositantes, pero la mayoría de depositantes entran en el caso en el que el seguro de depósito les cubre en su totalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos depositantes o de bancos o de cooperativas que tienen saldos superiores? Digamos, una persona que por ahí tiene $100,000, el seguro le cubre hasta $32,000, pero hay un saldo de $68,000 que seguramente querrá recuperar. ¿Esa plata la pierde o qué pasa ahí? No la pierde, sino que entra en el proceso de pago de liquidador. Es decir, la COSEDE ya no interviene, la COSEDE paga los 32,000 y la diferencia la paga el liquidador con la venta de los activos de esa entidad, es decir, los inmuebles, las computadoras, de equipos, los activos de crédito, de cartera de crédito que tenga esa entidad, tienen que venderse, distribuirse en el sistema y con esos recursos el liquidador alcanza a pagar, no siempre todo, pero una cierta cantidad de ese excedente. ¿Por qué no siempre todo? ¿A qué se refiere? A que la entidad financiera está en un proceso de liquidación, seguramente porque
tiene una carencia de los recursos adecuados o una gestión no adecuada, entonces quizás no existen todos los recursos para cubrir la totalidad. Y también seguramente habrá deudas que honrar, me imagino yo, con esa liquidación. Exactamente, pasivos laborales, por ejemplo, con los trabajadores, con proveedores, pero creemos nosotros que es un mecanismo sano. ¿Por qué? Porque la Agencia de Garantía de Depósitos, la tristemente célebre AGD, cubría a la totalidad de los depositantes. Y sin límite. Y sin límite. Y existen depositantes que tienen depósitos de más de $1 millón, etcétera, que tienen una fuerte cultura financiera y más bien acababan siendo cómplices de una mala gestión financiera, debido a que por su cultura financiera debían tomar decisiones responsables, ver dónde ponen sus depósitos. Entonces acababa siendo un seguro ilimitado que acabó quebrando al sector público, porque esa es otra diferencia. La AGD cubría a los depositantes con recursos públicos, con emisión inorgánica del Banco Central, que acabó terminando con nuestro tipo de cambio y nuestra moneda nacional. En cambio, la COSEDE cubre con recursos privados, con los aportes de las propias entidades. Esa es la gran diferencia y se logra cumplir con los mandatos constitucionales, que son no asumir deudas privadas con recursos públicos, que fue lo nefasto de la crisis financiera de fin de siglo y ahora está totalmente prohibido por la Constitución, y la COSEDE actúa de esa manera. Cubre a los depositantes con recursos privados, de los aportes de los propios bancos, mutualistas, sociedades financieras. Aquí en ningún caso hay plata del Estado. En ningún caso hay plata del Estado. Esos recursos entran a un fideicomiso que es manejado técnicamente por la COSEDE, invertido e incluso genera rendimientos, y eso permite que el seguro de depósitos vaya creciendo en el tiempo, y actualmente estemos justamente en un valor de 1.236 millones, que es un valor bastante considerable para el sistema financiero. Si mañana o pasado una institución bancaria o una cooperativa tiene alguna necesidad de liquidez, ¿de estos recursos se le puede generar un crédito? Ahí entra el otro, digamos, gran producto de la COSEDE. Ya hablamos del seguro de depósitos. El segundo pilar es el fondo de liquidez. Y el fondo de liquidez está justamente para apoyar a las entidades del sector financiero en caso de requerimientos de liquidez. El fondo de liquidez asciende actualmente a 2.230 millones, entonces es un monto bastante considerable, y si las entidades lo requieren, esos recursos están ahí, están líquidos, están invertidos de forma segura, con rendimientos importantes para suplir esas necesidades, que son de dos tipos. Hay créditos ordinarios de liquidez y créditos extraordinarios de liquidez. Entonces las entidades aplican, entran informes de las instituciones, porque tenemos que asegurarnos que son problemas de liquidez. Ese fue otro problema de la crisis financiera que vivimos. Se dio créditos de liquidez a entidades que tenían problemas de solvencia, entonces no pudieron pagar esos créditos. No tenían cómo respaldar. Lo último, ustedes están preparando también, estamos en tiempo de rendición de cuentas, todas las instituciones están preparando, ustedes están preparando también una rendición de cuentas para esta semana. Sí, muchas gracias por poder dar esta invitación a la ciudadanía. El viernes 26 de febrero, es decir, de la próxima semana, en el auditorio de la Superintendencia de Bancos, a las 15 horas, la COSEDE va a dar su rendición de cuentas a la ciudadanía, una obligación con nuestros mandantes, y esperamos contar con su presencia, que nos acompañen. Va a estar transmitido vía YouTube en nuestra página web para que nos puedan ver a nivel nacional y la ciudadanía conozca toda esta arquitectura de seguridad financiera que ha creado el Gobierno Nacional a partir de la Ley de Seguridad Financiera del año 2008, para que estemos tranquilos ante momentos difíciles. Las entidades financieras han ahorrado, tienen un seguro de depósitos, tienen un fondo de liquidez administrado por el Gobierno Nacional. Gracias por el tiempo, economista. Muchas gracias a usted. El economista Eugenio Paladines, quien es el gerente general de la Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE, dando cuenta del trabajo de esta institución. Tiempo de una pausa. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además, por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.